Pues hoy es martes y no podemos faltar a nuestra cita para hablar de salud. Y contando con Isabel Fernández, nuestra psicóloga, podemos permitirnos el lujo de decir nuestra psicóloga, la de ustedes también, que cada martes nos visita para poner sobre la mesa un tema importante. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, allá por el año 2007 ya se registró en España que había 734.000 personas que se dedicaban al cuidado total de personas dependientes sin recibir ningún apoyo de instituciones como hospitales, centros de día o centros residenciales. De ellas, 577.000 lo hacían a tiempo completo por no recibir ayuda de otros familiares o personas del entorno. Por ello, hoy es importante dedicar el espacio de salud a un fenómeno que puede presentarse con frecuencia en este grupo de población. Hablamos del síndrome del cuidador quemado. Síndrome del cuidador quemado o también burnout del cuidador, o mejor dicho, burnout del cuidador, que es como realmente se dice. Creo que lo he dicho bien, ¿no, Isabel? Sí, realmente es un término bastante complicado que viene del inglés. En castellano se traduce como síndrome del cuidador quemado. Y yo he escuchado a diferentes personas pronunciarlo de distintas formas, así que a ver si hoy acertamos. Y bueno, por las cifras que acabas de mencionar, podemos llegar a pensar que hay un papel muy importante que se está haciendo en nuestra sociedad, que es el de cuidar a nuestras personas mayores, a nuestros enfermos crónicos y a nuestras personas dependientes, y que se está ejerciendo además de forma silenciosa, ya que el trabajo del cuidador principal de personas con enfermedad o dependientes no se está reconociendo totalmente como debería. Muchas veces son personas que están disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana, al cuidado de una persona dependiente sin percibir remuneración ni considerarse un verdadero empleo. Por ello, esto genera cambios vitales importantes en su vida que en un alto porcentaje conlleva la pérdida de la propia salud y lo que venimos a abordar hoy, el síndrome del cuidador quemado. Bueno, este síndrome consiste en un agotamiento del cuidador a nivel tanto emocional como psicológico como físico, que se produce por haber pasado largos periodos de tiempo cuidando a una persona dependiente o enferma y con niveles de estrés negativo muy elevados. Normalmente este síndrome del cuidador quemado se produce tras un proceso en el que la persona cuidadora va realizando cambios en sus rutinas a causa de tener que cuidar a una persona enferma. Por ejemplo, se ven cambios en el área laboral y en la situación económica, ya que puede ser que el cuidador tenga que dejar su empleo, reducir su jornada, y también aumentan los gastos en casa por tener que asistir a tratamientos médicos y farmacológicos tanto propios como del enfermo. Y en caso de, por ejemplo, personas que estén buscando un empleo y a la vez cuidando, también se presenta la dificultad de tener que compaginar el horario con el horario de cuidado. En el área familiar se ha registrado que el 70% de cuidadores presenta problemas con la pareja y el 50% con los hijos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se agudizan los conflictos o desacuerdos que ya había antes con esta pareja y con los hijos. Porque digamos que la persona tiene que dedicarse más tiempo al cuidado de esta persona y deja de hacer roles que antes hacía con su familia, y digamos que tiene menos tiempo, con lo que muchas veces estos hijos y la pareja se resisten a adaptarse a la nueva situación. Además, por supuesto, también hay cambios en el tiempo de ocio, de forma que la persona puede llegar a abandonar actividades de ocio que antes le resultaban gratificantes, y a veces hasta el punto de abandonar su círculo de amistades o conocidos. Todos estos cambios son factores de riesgo para desarrollar el síndrome del cuidador quemado. ¿Y qué podemos observar en las personas cuidadoras para poder identificar que están desarrollando este síndrome, el síndrome del cuidador quemado? Pues según los datos de los que se dispone a día de hoy, parece que en un 53% de las personas cuidadoras han pedido ayuda por síntomas psicológicos relacionados con el trabajo de cuidar. De hecho, lo más temprano y frecuente que aparece es la ansiedad y el estrés, no solo a nivel de síntomas físicos como el insomnio, sensación de nudo en el estómago, presión en el pecho, dificultad para respirar, taquicardia, etcétera, sino también a través de otros síntomas como olvidar dónde se han puesto las cosas, olvidar citas médicas, tener confusiones, mayor propensión a accidentes en casa, etcétera. Además, el 21% de los cuidadores también presentan síntomas de depresión sin llegar a sufrir lo que sería la depresión completa. Aquí es muy importante que se
aquí es muy frecuente que se presenten síntomas como la culpa, la disminución de la capacidad para disfrutar absolutamente de nada, sentimientos de inutilidad, incomprensión, aumento del cansancio que se percibe, etc. En un 84% de los cuidadores tengo datos de que se encuentran síntomas de enfermedad física como dolores de espalda, esguinces debidos a los traslados, a los movimientos físicos de la persona enferma, dolores musculares y además al no tener tiempo para el ejercicio físico también aumenta la frecuencia de otras patologías como la diabetes, la hipertensión, visitas al médico de cabecera, consumo de medicinas y riesgo de otras enfermedades más graves. Luego también el burnout o síndrome del quemado tiene unos síntomas particulares además de esta ansiedad y depresión que digo. Uno de ellos es el agotamiento y el distanciamiento emocional del enfermo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando la situación del cuidado le ha demandado al cuidador más recursos de los que tenía y se ha agotado a través de experimentar emociones muy intensas durante mucho tiempo, al final la persona se distancia emocionalmente del enfermo de forma que es como que ya no se deja afectar emocionalmente por su situación, dejando de empatizar tanto como hacía antes y podríamos decir que se deshumaniza, que se distancia. De hecho, este fenómeno también se ve mucho en médicos, enfermeros, auxiliares y, en definitiva, profesionales de la salud, cuando trabajan muchas horas en malas condiciones. Esto, por supuesto, que repercute en la calidad del cuidado, porque el cuidador ya no dedica tanto tiempo a cuidar ni realiza tantas actividades de cuidado como hacía antes de quemarse. Precisamente por esto yo siempre digo que, y parece que hay gente que aún no es consciente de ello, que cuando hay una persona dependiente y enferma tenemos que cuidar tanto a ella como al cuidador, porque al final el estado de uno va a repercutir en el otro. Bueno, además el cuidador también puede sentirse culpable muchas veces por no sentir o por sentir que no hace lo suficiente. Y a la vez puede estar ambivalente por desear que el enfermo fallezca tan solo porque termine la situación de estrés que está viviendo. En el caso de cuidadores que tienen la responsabilidad de personas con enfermedad muy avanzada, ya en fase, diríamos, terminal, podemos ver también la presencia de duelos anticipados, que consiste en hacer que el duelo del enfermo se haga antes de que esta persona haya fallecido. Y también, una vez que finaliza el cuidado, porque el enfermo fallece, puede ocurrir que si no lo ha hecho antes, el cuidador caiga en una depresión por el vacío que le genera haber perdido todas sus actividades de su vida para cuidar. Y ahora, al dejar de hacerlo, se queda, digamos, en vacío. Por eso es muy importante cuidar al cuidador para evitar esto. ¿Hay algún perfil de personas que desarrollen el síndrome del cuidador quemado? Pues parece que sí. De hecho, tiene mucho que ver con el perfil del cuidador que predomina en nuestro país a día de hoy. El perfil del cuidador es una mujer con 53 años de media de edad, que se ha dedicado tradicionalmente a ser ama de casa, con estudios primarios y que suele ser la pareja del enfermo o la hija mayor, ya que aún tenemos una alta influencia del modelo de familia tradicional. Sin embargo, con los cambios que se han dado en los últimos años en la inclusión de la mujer en el mercado laboral, cada vez vemos a más mujeres que tienen un empleo fuera y que muchas veces tienen que abandonar, lo que es un cambio vital añadido al hecho de tener que cuidar. Bueno, vamos a hablar un poco de variables, sobre todo para, bueno, pues si se pueden aumentar o reducir el riesgo de que un cuidador termine desarrollando el síndrome del cuidador quemado. Pues son varias las variables que pueden aumentar o reducir este riesgo. Por ejemplo, se ha visto que el motivo que lleva a la persona a cuidar y a responsabilizarse del cuidado es un factor que media en el estrés que se percibe. Por ejemplo, las personas que perciben el cuidado como una obligación que les toca por no tener recursos económicos, por pertenecer a una familia tradicional, en donde siempre se haya hecho así, por ejemplo, estas personas tienen más estrés o más riesgo de quemarse emocionalmente ante el cuidado. Por el contrario, las personas que deciden que el cuidado es cosa de ellos, por el cariño y el amor que tienen hacia la persona enferma, son las que sacan mayor satisfacción del cuidado y se ven menos sobrepasadas por el mismo. Además, no podemos olvidarnos del grado de dependencia de la persona cuidada, ya que cuanto mayor sea esa dependencia, mayor ayuda demandará y mayor dedicación necesita. Sin embargo, yo diría que las dos variables anteriores no son tan importantes como el apoyo social percibido por el cuidador. ¿Qué quiero decir? Pues que aunque casi en la mayoría de los casos sea un familiar o alguien del entorno del enfermo el que casi siempre está más pendiente de su cuidado, en el sentido de ser el que gestiona las citas médicas, el que gestiona todo, el cuidado siempre debe llevarse a cabo por varias personas. Por tanto, un cuidado que se lleve por una persona sola, sin que pueda delegar en nadie, va a ser un cuidador en el que casi seguro veamos consecuencias para su salud.
Por eso en psicología muchas veces el trabajo que se hace con el cuidador es, más que centrarse en la resolución de sus síntomas, de ansiedad o depresión, por ejemplo, el trabajo muchas veces es centrarnos en que pueda cambiar la situación del cuidado, delegando esas tareas en otras personas y responsabilizando a otros de parte de este trabajo, para que en lugar de las 24 horas del día centradas en el cuidado, la persona pueda disponer también de ocio, un trabajo fuera y conservar en definitiva su vida lo máximo posible. Al final, independientemente de que se busque ayuda de un centro de día, de una institución o de otro centro, todas las personas de la familia deben contribuir en algo del cuidado. Creo que aquí enseguida uno coge una depresión tremenda. Pues sí, y yo creo que este es un tema que vamos a tener que socialmente adaptarnos, porque bueno, también tengo algunos datos que esta mañana he leído, que para el año 2050 se estima que, bueno, ahora hay 700 millones de personas mayores en el mundo y para el año 2050 se estima que sean 350 los millones de mayores que haya a nivel mundial. Entonces, el cuidado tiene que cambiar su estructura. Tenemos que cambiar nuestra forma de proceder para adaptarnos a la nueva realidad social. Y también, bueno, me he dado cuenta de que he hecho este espacio en una semana muy importante porque estamos en vísperas de elecciones y parece que también los políticos deberían de tener conciencia de que tenemos una nueva realidad a la que debemos de adaptarnos. Así es. Síndrome del, podríamos decirlo, bueno, del cuidador quemado, del burnout del cuidador, del que tenemos que tener muy presente. Y además viene fenomenal hablarlo del tema. Y gracias a ti, Isabel Fernández, como siempre. Muchas gracias. Que nos pones sobre la mesa temas tan interesantes como este. Por cierto, de este tema y de otros más, siempre que queramos hablar contigo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues como siempre podéis acudir a consulta de psicología, Policlínica CEGIN, y también podéis pedir temas o pedir cualquier información a través de la página de Facebook que tenemos de Isabel Psicología para cualquier consulta o cualquier consejo de tema para siguientes semanas. Pues Isabel, lo dicho, muchas gracias y hasta el próximo martes. Muy buenos días.